Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es parte de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive solo con los aportes financieros que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica o pueden hacerlo a través de Simpe Móvil 8607-6470. Si lo hacen a través de Patreon con una suscripción mensual, tienen beneficios exclusivos que no tienen las otras personas que no están anotadas en nuestro Patreon. Por ejemplo, tienen acceso a artículos de opinión escritos por personas importantes de la política nacional y expertas en diversos temas, y también tenemos entrevistas de fondo para hablar más detalladamente sobre algunos temas de realidad nacional que son importantes y que nos afectan a todos y todas. Nada más para que sepan, es muy probable que la próxima semana tengamos una entrevista sobre el estado de la educación que se va a publicar justamente el próximo jueves, así que espérenla. Para esta semana hablamos de Datasys, una empresa de tecnología que fue noticia y no necesariamente por algo bueno. Celso Gamboa, la supuesta megacárcel que quiere construir el gobierno y un par de cosas más. Iniciemos. El pasado 5 de agosto, agentes del Organismo de Investigación Judicial, el OIJ, y de Interpol Costa Rica detuvieron en Sabana Oeste al guatemalteco Hugo Daniel Lemus Herrera, empleado del Departamento de Contabilidad de la empresa tecnológica Datasys. Recuerden ese nombre, por favor. La captura con fines de extradición obedece a una orden emitida por un tribunal penal guatemalteco en junio por presuntos delitos de malversación de fondos, fraude contra la hacienda pública y legitimación de capitales aparentemente ocurridos en 2020. Lemus tiene un sello curioso. Formó parte del caso TREP, transmisión de resultados electorales preliminares, en Guatemala, donde Datasys participó en la compra de un sistema de conteo de votos con posibles sobrecostos. La polémica escaló hasta llevar a embargos millonarios, procesamiento de funcionarios electorales y un mar de denuncias por corrupción. Todo esto según los medios CR Hoy de nuestro país y la prensa libre en Guatemala. Según dijo Datasys en un comunicado, el caso es personal del señor Herrera y no afecta las operaciones del grupo, pero basta mirar su historial en Costa Rica para encender algunas alarmas. Sus contratos se elevaron bastante desde el inicio de este gobierno. Según datos de la Contraloría, solo en 2024 obtuvieron 62 contrataciones por montos que suman poco más de 2.000 millones de colones. El más notorio es uno con Raxa para temas de 5G. Pasó de $3 millones a 25 millones en menos de un año, y además recibieron otro contrato con la Municipalidad de Desamparados, pese a deberles 138 millones de colones. Ambos casos están siendo investigados por las autoridades judiciales de nuestro país. La empresa también ha estado en el ojo de la tormenta con la licitación 5G del ICE, compitiendo por un jugoso contrato estimado en $250 millones. Datasys, que incluso participó en estudios de mercado previos junto a Cisco, respondió desde el expediente público que busca flexibilizaciones técnicas. Y esto último del 5G es bastante curioso, por decirlo de alguna manera, si lo ligamos con esto que les voy a decir. Datasys es uno de los más fuertes patrocinadores de El Octavo Mandamiento, este programa estrella de Canal OPA. El dueño de ese canal, y por ende del programa, es Carlos Valenciano Camer, fan del presidente Chávez y nombrado recientemente encargado de finanzas de la campaña que pretende el continuismo. Casualmente, ha sido el noticiero de OPA el que más se ha metido a tirarle a Huawei, uno de los competidores en la carrera 5G, con bastantes reportajes periodísticamente cuestionables y mostrando videos un poco íntimos de diputaciones que luego denunciaron haber sido perseguidas por la DIS. Yo sé que todo esto suena bien tenebroso, pero es que sí está pasando, y acá le vamos a seguir la pista.
El nombre de Celso Gamboa vuelve a estar en la palestra. El ex magistrado de la Sala Tercera y ex viceministro de Seguridad fue señalado este lunes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como pieza clave en una red de protección a narcotraficantes que operaban en Costa Rica y enviaban cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, Gamboa utilizó su extensa red de contactos en el gobierno para obtener información confidencial sobre investigaciones antidrogas y luego vendérsela a los mismos grupos criminales que estaban siendo perseguidos. A cambio, recibía sobornos y favores que le permitían mantener su influencia dentro del Estado costarricense. Gamboa colaboró con narcotraficantes en todo Costa Rica, sobornando policías y funcionarios gubernamentales para facilitar el transporte de cocaína, indica el reporte. El documento incluso lo describe como un actor clave que trabajó directamente con capos locales como Gilbert Bell Fernández, alias Machococa, Alejandro James Wilson, alias Tureski, Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, y Edwin López Vega, alias Pecho Rata. Pero eso no es todo. La inclusión de Gamboa en la lista de sancionados de la OFAC implica que todos sus activos en Estados Unidos quedaron congelados y que ninguna persona o empresa estadounidense puede tener relación comercial con él. Lo mismo aplica para las demás personas señaladas y las entidades que aparecen en la lista: el bufete Celso Gamboa y Asociados y el equipo de fútbol de Limón Black Star FC. Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que esto afecta no solo a los investigados, sino también a cualquier costarricense que tenga negocios con ellos. Si tienen algún vínculo, sus bienes también pueden quedar bloqueados en Estados Unidos, dijo el director. Ahora, ¿qué es la OFAC y por qué sanciona a costarricenses? La Oficina de Control de Activos Extranjeros es una agencia financiera del Departamento del Tesoro estadounidense. Su trabajo es hacer cumplir sanciones económicas contra personas, empresas o grupos considerados amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos o vinculados al crimen organizado. Uno de sus principales instrumentos es la lista de nacionales especialmente designados, donde hoy figuran Gamboa y los otros costarricenses que mencioné. Quien entra en esa lista no solo ve congelados sus bienes en Estados Unidos, sino que también queda aislado del sistema financiero internacional, lo que limita su capacidad para mover dinero o hacer negocios. El reporte también advierte que Costa Rica se ha convertido en un punto cada vez más importante de paso de cocaína con destino a Estados Unidos, lo que explica por qué Washington mantiene los ojos puestos en nuestra región. ¿Y quiénes son los otros señalados junto a Gamboa? Alejandro James Wilson, alias Tureski, trabajaba en estrecha colaboración con Gamboa. Según la OFAC, utilizaba policías y funcionarios portuarios corruptos para contrabandear cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Fue parte de un grupo desarticulado en 2021 por autoridades costarricenses, pero sigue libre a la espera de un juicio. Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, considerado el fugitivo más buscado de Costa Rica. Estados Unidos incluso ofrece $500,000 de recompensa para información que permita capturarlo. Aparentemente usó contactos de Gamboa para evadir operativos y se le atribuye liderar una organización violenta de narcotráfico y sicariato. Edwin López Vega, alias Pecho Rata, fue detenido en junio pasado junto con Gamboa con fines de extradición hacia Estados Unidos. La OFAC lo describe como el único proveedor conocido del Diablo y pieza clave en el lavado de dinero junto con Gamboa. Gilbert Bell Fernández, alias Machococa, actualmente en prisión preventiva por otro caso de robo y transporte ilegal de combustible. En 2023 ya había sido señalado por la OFAC como uno de los principales narcos de Costa Rica. Uno de los aspectos más preocupantes del reporte es cómo el crimen organizado, con la ayuda de Gamboa, logró filtrarse en instituciones públicas y cuerpos policiales. El caso del Diablo lo ilustra bien. Gracias a contactos en el gobierno, supo anticiparse a operativos en su contra y evitó su arresto durante años, según la OFAC. Las autoridades costarricenses han reconocido que la corrupción dentro de los cuerpos policiales dificulta la captura de estos capos. La inclusión de un ex magistrado y ex viceministro en la lista de la OFAC no solo mancha la imagen del país, sino que también plantea un reto enorme en materia de confianza institucional. Para Estados Unidos se trata de un mensaje claro: el narcotráfico no solo opera en las calles o en los puertos, sino que también ha logrado penetrar
las estructuras políticas y judiciales. Y esto ha pasado también hasta en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. No nos olvidemos que 2 diputados de la legislación anterior tuvieron contactos directos con presuntos narcotraficantes. En lo inmediato, las sanciones financieras golpean a los señalados y dificultan sus operaciones. Pero el daño reputacional, de ahí más, honestamente ya trasciende fronteras. O sea, el caso de Celso Gamboa muestra que Costa Rica, la que tradicionalmente ha sido vista como una democracia estable, enfrenta un desafío serio en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Y como bonus de esta noticia, esta semana se publicó una entrevista de aproximadamente 1 hora con Celso Gamboa. O bueno, más que una entrevista, yo diría un espacio para que mi chiquito pudiera decir todo lo que quisiera decir. Fue como una cita con la psicóloga para él. Y no me sorprende, honestamente. Repretel se ha doblegado a este gobierno y su director no ejerce ni la mitad del periodismo que sí ejercía antes cuando estaba en Monumental, el cual yo personalmente veía con muy buenos ojos, hasta de ejemplo. Es una lástima. Celso nunca se vio incómodo en la entrevista, nunca le hicieron preguntas profundas que lo comprometieran, no hubo repreguntas a supuestos hechos que él decía. Nada. De periodismo fue muy poco y de relaciones públicas bastante. En el espacio, tanto el que salió al aire editado como el que se filtró sin editar, Gamboa se dejó decir cosas como que los agentes de la DEA son conocidos en Limón, que él sabe quiénes son y que deberían sacarlos de ahí. También dijo que al director del OIJ el tiro le va a salir por la culata, despotricó contra el fiscal general y advirtió que el juez que resolverá su extradición lo tendrá que hacer sin temor a perder la visa, y amenazó al actual fiscal adjunto de la República de que debería dejar de decir las cosas que dice de él. En fin, un espacio bastante vergonzoso en prime time de uno de los noticieros más vistos de este país. Achará recursos y achará exclusiva. En la Asamblea Legislativa se armó una bronca de las grandes en la Comisión de Hacendarios. Esto por el proyecto de ley del segundo presupuesto extraordinario de la República 2025, que en resumen hace un recorte en programas sociales para poder financiar la construcción del flamante Centro de Alta Contención de la Criminalidad, una supuesta megacárcel que se inventó el gobierno de Rodrigo Chávez como solución al hacinamiento y la inseguridad. La cosa va así. El plan mueve 18.000 millones de colones del IMAS, dinero originalmente destinado para familias en riesgo social, y 5.000 millones del régimen no contributivo de la Caja, que se supone iban a ayudar a adultos mayores sin pensión. Ese dinero se redirige al Bambi para cumplir con una obligación de ley, y al mismo tiempo otros recursos de distintas instituciones se van directo a financiar esta cárcel. El resultado, que al final sí o sí terminan desfinanciándose programas sociales para abrirle espacio al proyecto carcelario. Las cifras hablan por sí solas. Más de 118.000 beneficiarios de IMAS quedarían en el aire y 11.000 adultos mayores podrían quedarse sin acceso a pensiones no contributivas. Además, el MEP perdería 722 millones de colones para becas postsecundaria y el Ministerio de Salud se queda sin 886 millones para infraestructura y equipos. O sea, la plata que iba a educación, salud y pobreza termina en cemento, barrotes y seguridad penitenciaria. El gobierno justifica el movimiento citando una consulta de la Contraloría General de la República, que supuestamente les recordó la obligación de transferir la plata de FODESAF al Bambi, o sea, la Contra les hizo el brete. Pero aquí está el detalle, esa institución nunca dio una orden de hacerlo ya, ni de esa forma, simplemente aclaró cómo funciona la ley. Es decir, el Ejecutivo aprovechó la aclaración para rearmar el presupuesto a su conveniencia. En la comisión, la presidenta ejecutiva de IMAS y exdiputada de Liberación Nacional, Yorleni León, y el director de FODESAF, Luis Ábalos, defendieron el ajuste. León incluso soltó que la consulta de la Contraloría no fue de curiosidad intelectual y que si no se corrigen, se exponen a sanciones. La oposición no se tragó la excusa y le reclamó a León el movimiento de dinero. La crítica fue compartida por diputadas del Frente Amplio, Liberación Nacional, Liberal Progresista y Nueva República, que por una vez en su vida dejaron las diferencias de lado para armar un frente común contra el recorte social.
Al final acordaron presentar una moción conjunta que elimina los tijeretazos al FODESAF, mientras esperan que la Contraloría defina si la plata para el Bambi se debe mover ya o si se puede incluir mejor en el presupuesto, por ejemplo, del 2026. Pero acá el punto es que el gobierno está apostando a la cárcel, mientras le quita recursos a educación, salud y programas contra la pobreza. Y lo peor de todo es que el ministro de Justicia se niega a compartir información vital de esta supuesta cárcel. Los diputados no tienen planos, no tienen nada, no tienen estudios técnicos, no tienen absolutamente nada más que un pinche render que les mostró el ministro de cómo va a ser la cárcel. Entonces el gobierno está pidiendo un montón de plata, está desfinanciando programas sociales para un proyecto que ni siquiera puede sostener técnicamente. Es que qué falta de todo, por amor a Cristo. Pónganse serios. Cerramos con una noticia diferente, porque San José se está listando para una fiesta que no incluye reggaetón, cerveza ni políticos inaugurando carreteras que no existen. Se trata del SCHNIT San José 2025, el festival de cortometrajes más grandes y más veterano del país, que cumple 15 años de estar dándole a los ticos algo que en Costa Rica es casi un milagro: buen cine independiente. Del 21 al 31 de agosto, las salas de Cinema San Pedro y Estudio Cinemas van a estar llenas con 121 cortos de 29 países. Y ojo, porque más de 50 son producciones nacionales. O sea, el cine tico por fin tendrá público, que no son los papás y los amigos de los directores. En total habrá 41 funciones en 11 días, con categorías que van desde lo emotivo hasta lo experimental, pasando por lo raro, cómico, romántico y hasta erótico. El festival no se queda solo en vea la película y váyase. Aquí también hay fiestas, conversatorios, masterclasses y el famoso concurso Real Time de 48 horas, en el que 23 equipos tendrán que producir de inicio a fin, grabar, editar todo, un corto en 2 días. Y a ver, SCHNIT no es Cannes ni Venecia, pero es nuestro San Pedro y Magali, y yo creo que deberíamos apoyar. Las entradas arrancan en 4,000 colones y de ahí para arriba con pases semanales y full pass para los que quieran tragarse todo. Pero, como acá chineamos a nuestra audiencia fiel, les tenemos una sorpresa. Vamos a rifar 2 entradas dobles para cualquier función de cualquier día del festival, ustedes eligen, y 2 entradas dobles a la fiesta del festival, entre nuestros Patreons. Así es, vamos a premiar a las personas que tienen una suscripción mensual con nosotros y apoyan este proyecto. Pronto estaremos contactando a las o los ganadores de la rifa. Si usted no se ha hecho Patreon, hágalo. Tenemos beneficios como entrevistas exclusivas, artículos de opinión exclusivos y este tipo de cosas como entradas al SCHNIT. Así que ya saben, si están cansados de que el entretenimiento nacional sean políticos peleando en Twitter, vaya al cine a ver cortos. A veces con 15 minutos ya es suficiente para contar una buena historia. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 18 al 22 de agosto en Costa Rica. Quiero hacer un paréntesis acá. Estoy grabando este podcast como todas las semanas, jueves en la tarde-noche. Mañana viernes es la comparecencia del presidente de la República, Rodrigo Chávez, en la Asamblea Legislativa para el tema del levantamiento de la inmunidad por el caso del BESIE. Entonces, lo que pasó en esa comisión se los voy a traer hasta la próxima semana. Perdón, pero es que por temas de edición de los días que ya tengo seteados, necesito editar esto jueves en la noche para publicarlo viernes y no puedo hacerlo el mismo viernes para incluir lo que pasó en la comparecencia. Entonces, se los tengo la próxima semana. Ténganme un poquito de paciencia, las y los quiero mucho. Recuerden, www.patreon.com/inclinada y si no pueden hacer eso, un simple móvil, así de fácil, 8607-6470. Chao.